La condición posmoderna. Informe sobre saber. Por Jean-François Lyotard. 11. 10. La deslegitimación. En la sociedad y la cultura contemporáneas, sociedad postindustrial, cultura posmoderna, la cuestión de la legitimación del saber se plantea en otros términos. El gran relato ha perdido su credibilidad, sea cual sea el modo de unificación que se le haya asignado. Relato especulativo, relato de emancipación. Se puede ver en esa decadencia de los relatos un efecto del auge de técnicas y tecnologías a partir de la Segunda Guerra Mundial que ha puesto el acento sobre los medios de la acción más que sobre sus fines, o bien el del redespliegue del capitalismo liberal avanzando tras su repliegue bajo la protección del keynesianismo durante los años 1930-1960. Auge que ha eliminado la alternativa comunista y que ha revalorizado el disfrute individual de bienes y servicios. Estas búsquedas de causalidad siempre son ilusorias. Supóngase que se admite una u otra de esas hipótesis. Queda por explicar la correlación de las tendencias invocadas con la decadencia de la potencia unificadora y legitimadora de los grandes relatos de la especulación y de la emancipación. El impacto que la recuperación y la prosperidad capitalista, por una parte, el auge desconcertante de las técnicas, por otra, pueden tener sobre el estatuto del saber es ciertamente comprensible. Pero antes es preciso reparar en los gérmenes de la deslegitimación y del nihilismo que eran inherentes a los grandes relatos del siglo XIX para comprender cómo la ciencia contemporánea podía ser sensible a esos impactos desde bastante antes de que tuvieran lugar. El dispositivo especulativo en principio encubre una especie de equivocación con respecto al saber. Muestra que éste solo merece su nombre en tanto que se reitera, se apoya en la cita que hace de sus propios enunciados en el seno de un discurso de segunda clase, autonimia, que los legitima, que es lo mismo que decir que, en su inmediatez, el discurso denotativo con respecto a un referente, un organismo vivo, una propiedad química, un fenómeno físico, etc., no cabe en realidad lo que cree saber. La ciencia positiva no es un saber, y la especulación se nutre de su supresión. De este modo, el relato especulativo hegeliano contiene en sí mismo, y según el testimonio de Hegel, un escepticismo con respecto al conocimiento positivo. Una ciencia que no ha encontrado su legitimidad no es una ciencia auténtica. Desciende al rasgo más bajo, el de la ideología o el de instrumento del poder, si el discurso que debía legitimarla aparece en sí mismo como referido a un saber precientífico, al mismo título que un vulgar relato. Lo que no deja de producirse si se vuelven contra él las reglas de juego de la ciencia que ese saber denuncia como empírica. Sea el enunciado especulativo, un enunciado científico es un saber si, y solamente si, se sitúa a sí mismo en un proceso universal de generación. La cuestión que se plantea con respecto a él es, ¿este enunciado es en sí mismo un saber en el sentido determinado por él? Solo lo es si puede situarse a sí mismo en un proceso universal de generación. Y le basta con presuponer que ese proceso existe, la vida del espíritu, y que él es su expresión. Esta presuposición es incluso indispensable para el juego del lenguaje especulativo. Si no se hace, el lenguaje de la legitimación no sería en sí mismo legítimo y como la ciencia quedaría sumido en el sinsentido, al menos si se crea el idealismo. Pero se puede comprender esta presunción de un sentido totalmente distinto que nos aproxime a la cultura posmoderna. Define, se dirá, desde la perspectiva que hemos adoptado anteriormente, al grupo de reglas que es preciso admitir para jugar al juego especulativo. Semejante apreciación supone, primeramente, que se acepta como modo general del lenguaje del saber el de las ciencias positivas y, en segundo lugar, que se considera que ese lenguaje implica presuposiciones, formales y axiomáticas que siempre debe explicitar. En términos diferentes, Nietzsche no hace otra cosa cuando muestra que el nihilismo europeo resulta de la autoaplicación de la exigencia científica de verdad a esa exigencia. De ese modo se abre paso la idea de perspectiva, que no está lejos, al menos según esta consideración, de la de los juegos del lenguaje.
Se tiene ahí un proceso de legitimación que tiene por motor la exigencia de legitimación. La crisis del saber científico, cuyos signos se multiplican desde fines del siglo XIX, no proviene de una proliferación fortuita de las ciencias que en sí misma sería el efecto del progreso de las técnicas y de la expansión del capitalismo. Procede de la erosión interna del principio de legitimidad del saber. Esta erosión es efectiva en el juego especulativo y es la que, al relajar la trama enciclopédica, en la que cada ciencia debía encontrar su lugar, las deja emanciparse. Las delimitaciones clásicas de los diversos campos científicos quedan sometidas a un trabajo de replanteamiento causal. Disciplinas que desaparecen, se producen usurpaciones en las fronteras de las ciencias de donde nacen nuevos territorios. La jerarquía especulativa de los conocimientos deja lugar a una red inmanente y por así decir plana de investigaciones cuyas fronteras respectivas no dejan de desplazarse. Las antiguas facultades estallan en instituciones y fundaciones de todo tipo. Las universidades pierden su función de legitimación especulativa. Despojadas de la responsabilidad de la investigación que el relato especulativo ahoga, se limitan a transmitir los saberes considerados establecidos y aseguran por medio de la didáctica más bien la reproducción de los profesores que la de los savants. Es en este estado en el que Nietzsche las encuentra y las condena. En cuanto al otro procedimiento de legitimación, el que procede de la Aufklärung, el dispositivo de la emancipación, su potencia intrínseca de erosión no es menor que la que opera en el discurso especulativo, pero lleva a otro aspecto. Su característica es fundar la legitimidad de la ciencia, la verdad, sobre la autonomía de los interlocutores comprometidos en la práctica ética, social y política. Pues esta legitimación crea de golpe un problema, como hemos visto, entre un enunciado denotativo con valor cognitivo y un enunciado prescriptivo con valor práctico. La diferencia es de pertinencia y por tanto de competencia. Nada demuestra que si un enunciado que describe lo que es una realidad es verdadero, el enunciado prescriptivo que tendrá necesariamente por efecto modificarla sea justo. Sea una puerta cerrada. De la puerta está cerrada a abrir la puerta no hay consecuencia en el sentido de la lógica de predicados. Los dos enunciados se refieren a dos conjuntos de reglas autónomas que determinan pertinencias diferentes y por ello competencias diferentes. Aquí, el relato de esta división de la razón en cognitiva o teórica por una parte y práctica por otra, tiene por efecto atacar la legitimidad del discurso de ciencia, no directamente, sino indirectamente, revelando que es un juego de lenguaje dotado de sus propias reglas, cuyas condiciones a priori de conocimiento son en Kant un primer planteamiento, pero sin ninguna vocación de reglamentar el juego práctico ni estético por lo demás. Se pone así en paridad con otros. Esta deslegitimación, si se la persigue, aunque solo sea un poco, si se amplía su alcance, lo que hace Wittgenstein a su manera, y lo que hacen a la suya pensadores como Martin Buber y Emmanuel Levinas, abre el camino a una importante corriente de la posmodernidad. La ciencia juega su propio juego, no puede legitimar a los demás juegos del lenguaje. Por ejemplo, el de la prescripción se le escapa. Pero ante todo no puede legitimarse en sí misma como suponía la especulación. En esta diseminación de los juegos del lenguaje, el que parece disolverse es el propio sujeto social. El lazo social es lingüístico, pero no está hecho de una única fibra. Es un cañamazo donde se entrecruzan al menos dos tipos. En realidad, un número indeterminado de juegos de lenguajes que obedecen a reglas diferentes. Wittgenstein escribe: si se puede considerar nuestro lenguaje como una vieja ciudad, un laberinto de callejas y de plazuelas, casas nuevas y viejas, y casas ampliadas en épocas recientes, y eso rodeado de bastantes barrios nuevos de calles rectilíneas bordeadas de casas uniformes. Y para demostrar que el principio de unitotalidad o la síntesis bajo la autoridad de un metadiscurso de saber es inaplicable, hace sufrir a la ciudad del lenguaje la vieja paradoja del Sócrates, preguntando: ¿a partir de cuántas casas o calles una ciudad empieza a ser una ciudad? Nuevos lenguajes vienen a añadirse a los antiguos, formando los barrios de la vieja ciudad
el simbolismo químico, la notación infinitesimal. 35 años después, se pueden añadir los lenguajes máquinas, las matrices de teorías de los juegos de teoría de los juegos, las nuevas notaciones musicales, las notaciones lógicas no denotativas, lógicas del tiempo, lógicas deónticas, lógicas modales, el lenguaje del código genético, los grafos de las estructuras fonológicas, etc. Se puede sacar de este estallido una impresión pesimista. Nadie habla todas esas lenguas, carecen de metalenguaje universal. El proyecto del sistema sujeto es un fracaso. El de la emancipación no tiene nada que ver con la ciencia. Se ha hundido en el positivismo de tal o tal otro conocimiento particular. Los savants se han convertido en científicos. Las tareas de investigación desmultiplicadas se convierten en tareas divididas en parcelas que nadie domina. Y por su parte, la filosofía especulativa o humanista solo anula sus funciones de legitimación, lo que explica la crisis que sufre ahí donde pretende asumirlas todavía, o reducción al estudio de lógicas o historia de las ideas donde ahí ha desistido por realismo. Ese pesimismo es el que ha alimentado a la generación de comienzos de siglo en Viena. Artistas, Musil, Krauss, Hofmannsthal, Laos, Loos, Schomburg, Brock, pero también filósofos como Mach y Wittgenstein. Sin duda han llevado tan lejos como era posible la ciencia y la responsabilidad teórica y artística de la deslegitimación. Se puede decir hoy que ese trabajo ya ha sido realizado. No va a reiniciarse. Fue la fuerza de Wittgenstein para no salir del aspecto del positivismo que desarrollaba el Círculo de Viena y para rastrear en su investigación juegos de lenguaje la perspectiva de otro tipo de legitimación distinto a la performatividad. Con ella se las debe entender el mundo posmoderno. La nostalgia del relato perdido ha desaparecido por sí misma para la mayoría de la gente. De lo que no se sigue que estén entregados a la barbarie. Lo que se lo impide es saber que la legitimación no puede venir de otra parte que de su práctica lingüística y de su interacción comunicacional. Ante cualquier otra creencia, la ciencia que se ríe para sus adentros les ha enseñado la ruda sobriedad del realismo.